Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, depende cuando puedan ver el video correspondiente a esta clase sobre el imperialismo en América Latina, ¿sí? Imperialismo, políticas norteamericanas, pensamiento antiimperialista. La semana que viene nos toca movimiento obrero, orígenes del movimiento obrero latinoamericano y un poco el impacto de la Primera Guerra Mundial eh, en América Latina y la Revolución Rosa. Dirán, ¿qué mira para el costado? Tengo el machete. Está todo acá, el escritorio acá es un despelote de papeles. Pero bueno, espero se encuentren todos bien, me alegro que muchos hayan estado participando en la propuesta de reflexión, análisis, que es la manera en la que por ahora nos vamos a ir manejando. Después veremos el tema del trabajo práctico, pero por ahora nos manejamos de esa manera para más o menos estar en ritmo y más o menos ir clase a clase, ir semana a semana, que me parece ahora es lo más importante, tener ese ritmo, el ritmo de lectura. Veremos si en un par de semanas nos ponemos de acuerdo a las posibilidades en general del grupo de hacer una clase virtual, más que nada de consulta, para bueno, el día que nos toque volver, que eso por ahora es una gran incógnita. Así que por ahora lo importante es acompañar, estar en ritmo, que vayan leyendo y que el día que nos toque volver, todos los que se anotaron podamos encontrarnos en un aula y ninguno diga no pude, ¿no? Bueno, la idea es eso. Lo que sí les pido, porque algunos me hicieron consultas por mail, es mantener las consultas dentro del aula y dentro de la clase para que no se me haga un despelote entre los mails, las clases y demás. ¿Sí? Como les digo siempre, consultar. Su consulta no molesta básicamente, así que pueden consultar y todo lo que quieran, pero sí traten de hacerlo dentro de ese marco para no que no se nos haga tanto lío con el tema de las diferentes clases, cursos y demás. Bueno, hoy, como decíamos, vamos a ver el tema de imperialismo en América Latina. Está el texto de Ansaldi del tomo 1, ¿sí? Para analizar, para leer. Creo que están las páginas en la guía, pero si no es de la 465 a la 480. Y después también está la 628 a la 661. Igual, leer nunca está de más, así que pueden leer todo el tomo 1, pueden leer todo el tomo 2, tranquilos que no está de más. Y voy a juntar además dentro de la clase dos materiales. Uno es un texto, en realidad es un libro donde hay un artículo sobre América Latina y lo que tiene que ver con el imperialismo, pero se llama No al Alca, que lo tengo que buscar acá para decirles exacto. En No al Alca, el primer capítulo, que se llama Tendencias Contrapuestas, y justamente habla un poco de el imperialismo en América Latina a fines del siglo XIX, o sea, durante el siglo XVIII, final del siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? Un poco la presencia de Estados Unidos. Así que el que quiere, ese es como es un texto agregado, si quieren lo leen y si no, no, con lo de Ansaldi que es lo obligatorio. Y el otro es un videito de una entrevista que me hicieron sobre el tema de Venezuela, del cual escribí algunas cosas, o el tema del petróleo, y bueno, para no tener que leer, esta es una entrevista, si quieren la pueden ver completa, no hay ningún problema, pero son los primeros 3 minutos, creo que me había anotado, sí, 3 minutos y medio más o menos, que es esta primera parte justamente de cómo comienzan las concesiones del petróleo. Igual después lo otro lo vamos a analizar también, pero bueno, esta es la primera parte. Un poco tomando el texto de Ansaldi y relacionado a esta cuestión del imperialismo, es interesante plantear y decir que en América muchos autores coinciden en que no hay una burguesía dominante, sino que es una oligarquía regional dominante, oligarquías regionales, ¿sí? Ligada a lo que es el campo acá en la Argentina y en Uruguay, a la minería en Chile, que vamos a ver la semana que viene el caso del movimiento obrero y quizás una de las grandes huelgas que fue la de
Santa María de Iquique, lo que es la minería, entonces retomo en Chile, en Bolivia, ¿sí? El tema del cacao, el tema del café en Brasil, en Centroamérica, o sea, son oligarquías regionales ligadas a un producto en particular, ¿sí? Lo que podemos denominar economías primario exportadoras. En ese marco, en ese sentido, el petróleo también es una de ellas y es lo que aparece en Venezuela. Esa rivalidad se va a plantear entre dos grandes potencias. Una que ya estaba establecida en la región, que era Inglaterra, a lo largo del siglo XIX, y la otra que va a venir a contraponer justamente ese lugar que tenía Inglaterra, que va a ser Estados Unidos, y que para eso va a utilizar diferentes políticas, como va a ser el panamericanismo, ¿sí? Las conferencias panamericanas que se van a empezar a realizar en 1889, después la política del garrote o el corolario de lo que es la doctrina Monroe, ¿sí? para América Latina, y la política del garrote, que es la intervención militar directamente. En el texto que les pasé está directamente: Estados Unidos tiene el poder de controlar a todo porque es el policía de la región, y si ellos consideran que un país está en peligro van a intervenir, ¿sí? Internamente, ni hablar después cuando ya hablen del peligro de una potencia extranjera. O sea que ese es el escenario que nos vamos a encontrar en nuestro continente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Va a haber una línea de pensamiento antiimperialista, ¿sí? Quizás en la parte de historiografía un poquito lo vemos con Manuel Ugarte, que habla del peligro de los Estados Unidos. Mariátegui, o sea, va a haber un pensamiento imperialista, quizás no va a ser tan fuerte, no va a tener un reconocimiento tan grande, pero bueno, con el correr de los años eso se va a ir desempolvando y va a ir aumentando. Quizás la mayor resistencia a ese imperialismo, a ese capitalismo, la va a llevar adelante el movimiento obrero, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Es interesante también en Ansaldi, siempre mencionan en el rol de las oligarquías y cómo se van construyendo, cuando él habla del modelo patriarcal que también se establece en América y que después se va a ir reproduciendo, ¿sí? Justamente un modelo patriarcal donde la mujer queda totalmente recluida y excluida de lo que es la sociedad, queda ligada solamente a lo que es la familia, digamos, la constitución de la familia. De hecho, no va a poder votar, porque la oligarquía no lo va a permitir, aunque, como en el caso de Argentina, el socialismo, el radicalismo sí reivindiquen el rol de la mujer y pidan la participación electoral. Lo vamos a ver en la Revolución Mexicana también, donde va a tener un rol importante. O sea que más allá de tener una sociedad patriarcal, oligárquica, que la excluye, la mujer, sobre todo en los sectores populares, va a tratar de hacerse ese lugar que la historia siempre la va corriendo o la va dejando de lado, que también es importante siempre de mencionar y aclarar. Y después, volviendo a lo de las dos grandes potencias, dos grandes rivalidades, Inglaterra y Estados Unidos, para no extenderme tanto, el petróleo quizás va a ser uno de esos ejes mencionados. ¿Por qué? Porque vamos a tener las dos grandes empresas instaladas en las regiones petroleras, sobre todo en Venezuela, México, ¿sí? Y una va a ser la Standard Oil, ¿sí? Norteamericana, de la familia Rockefeller, y la otra va a ser la Shell, de capitales anglo-holandeses. O sea, las dos coronas básicamente de los países son las que manejaban la Shell. Y esa rivalidad se va a dar no solamente por los recursos naturales, sino también por la apropiación de un mercado en el cual tenían que vender sus mercancías y llevarse obviamente los recursos. Que ahí vamos a tener una disputa muy interesante, y la oposición que va a haber a esa política, por ejemplo, la Argentina o Chile, hacia Estados Unidos, no va a ser porque son antiimperialistas, sino porque son anti-norteamericanos, porque estaban ligados a Inglaterra, a Gran Bretaña. Eso es el marco quizás para resaltar. Lo mismo que nos vamos a encontrar en quizás uno de los grandes acontecimientos bizarros de la historia latinoamericana y más lamentable, que va a ser la Guerra del Chaco, en la década del 30, entre Bolivia y Paraguay, los dos países más pobres
se enfrentan por un conflicto supuestamente que había de petrolero, ¿sí? La Standard Oil y la Shell por petróleo que no existía en la zona del Chaco Boreal, una guerra que a Bolivia le va a costar no solo económicamente sino socialmente, y a Paraguay lo mismo, pero Bolivia es el que propone la guerra. Eso ya lo veremos cuando analicemos un poco lo que va a ser la revolución boliviana y el gobierno de Stroessner, pero eso viene más adelante como causas justamente de esos acontecimientos. Así que el otro eje importante también en este conflicto de la rivalidad imperialista es justamente el Canal de Panamá. El Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, que lo había comenzado la construcción Francia, la abandona, lo termina comprando Estados Unidos, y eso le va a permitir el control de la región y el control comercial interoceánico. ¿Sí? Ese es un punto clave, va a provocar la secesión de Panamá de Colombia, lo va a endeudar a Colombia más allá de que dijo que le iba a pagar, y va a controlar el comercio interoceánico. Y el otro punto importante en esta rivalidad, hablábamos de la doctrina Monroe, del corolario de la doctrina Monroe, la política del garrote, es la independencia de Cuba. Y Cuba se va a independizar de España e inmediatamente va a quedar bajo el control